Svetlana Zakharova, prima bailarina del Bolshoi, contó una vez que el momento más aterrador de su carrera no fue un gran pas de deux ante 2000 personas, no fue un estreno, no fue una competencia. Fue la primera vez que alguien la miró mientras bailaba. Para ella fue a los 6 años, en una academia de Ucrania. Para mí, fue a los 40, en mi habitación, con una webcam prendida y el corazón en la garganta. En el capítulo anterior, te conté cómo dejé de bailar y cómo un video de Plisetskaya me hizo volver. Pero volver a bailar sola en tu cuarto es una cosa. Dejar que alguien te mire es otra completamente distinta. Hoy voy a contarte lo que pasó entre el deseo de bailar y la primera clase real, los meses de dudas, las 1000 veces que le pregunté a mi psicóloga si estaba loca, el terror de encender una cámara y la persona que sin saberlo me enseñó que dejarse ver es el paso más difícil del ballet. Pero también voy a contarte algo que casi nunca se dice, que después de los momentos hermosos, las dudas vuelven, y que hay miedos que todavía no se fueron. Quédate, porque esta historia no tiene un final feliz, tiene algo mejor, un final honesto. Era 2020. El mundo se había detenido. Las calles estaban vacías, los teatros cerrados, los estudios de ballet convertidos en rectángulos de Zoom. Y yo estaba encerrada en mi habitación con demasiado tiempo y demasiados pensamientos. La pandemia pausó todo lo de afuera, pero dentro mío algo se aceleró. Como si el silencio del mundo hubiera amplificado una voz que siempre estuvo ahí, susurrándome. ¿Querés bailar? Siempre quisiste bailar. ¿Hasta cuándo vas a ignorarlo? Pero entre esa voz y una clase real, había un abismo. Y el abismo tenía nombre. Mi cuerpo. No soy la bailarina que ves en los videos de Instagram. No tengo líneas perfectas. No tengo el cuerpo que el ballet clásico pone en los afiches, ni en los libros de anatomía ideal. Tengo un cuerpo que está cambiando, que está en transición. Un cuerpo que estoy aprendiendo a habitar, como quien se muda a una casa nueva y todavía no sabe dónde van los muebles. Le pregunté a mi psicóloga, no una vez, 1000 veces. Y no le preguntaba, ¿debería tomar clases de ballet? Le preguntaba cosas más profundas, más rotas. ¿Qué me pasa? ¿Por qué quiero esto? Estas chicas tienen líneas perfectas, tienen cuerpos que encajan, tienen una vida resuelta y yo tengo sobrepeso, tengo inseguridades, estoy transicionando, me siento vieja y quiero ponerme unas zapatillas. ¿Estoy loca? Ella nunca me dijo que estaba loca. Me dijo que hiciera cosas que me hicieran bien. Pero el miedo no escucha razones. Porque no era solo miedo al ballet, era miedo a todo. Mis otros objetivos de vida se sentían suspendidos. La transición, el futuro, la economía, la salud, todo pesaba. Y la idea de sumarle una clase de ballet a todo eso se sentía como un lujo que no me merecía. ¿Cómo iba a perseguir un sueño si ni siquiera podía sostener lo básico? Pero la pandemia me dio algo que no esperaba, una excusa perfecta. Si todo era online, si nadie me veía en persona, si podía estar en mi cuarto con la puerta cerrada, tal vez podía intentarlo. Una noche abrí la computadora. Busqué clases de ballet online para principiantes. Aparecieron cientos de resultados. Pero yo no quería un video grabado donde nadie supiera que yo existía. Quería una persona, alguien real, alguien a quien pudiera decirle todo y que no me cerrara la puerta. Cerré la computadora esa noche, y la siguiente, hasta que apareció ella, Melissa Vinuesa. Le escribí, le conté todo, mi edad,
Mi cuerpo, mi transición, mis miedos, que sentía que era ridículo, que probablemente se iba a reír. ¿Sabes lo que hizo? Me aceptó, sin condiciones, sin pero. Me aceptó. Pero que alguien te acepte es una cosa, mostrarte es otra. El día de la primera clase, me cambié de ropa 4 veces. No tenía ropa de ballet, tenía calzas viejas, una remera grande y muchas ganas de cancelar. Miré el link de la clase 10 minutos sin hacer clic. Cuando finalmente entré y prendí la cámara, sentí que me desnudaba. No de ropa, de todo lo demás. Ella estaba ahí, Melissa, del otro lado de la pantalla. Y de repente, alguien me veía. Mi cuerpo, mis pies, mis brazos que no sabían dónde ponerse, mis inseguridades, todo. Prender esa cámara fue el paso de ballet más difícil que hice en mi vida. ¿Sabes cuál fue la primera cosa que hizo? Sonrió. No se rió de mí. No me miró con lástima. Sonrió como quien recibe a alguien que estaba esperando. Ana Pavlova le decía a sus alumnas: no me muestren lo que saben hacer, muéstrenme quiénes son. Melissa hizo exactamente eso. Me marcó puntos buenos, me dijo qué mejorar. Me corrigió la postura con la misma seriedad con la que le corregiría a cualquier alumna. No me trató como un caso especial, me trató como una bailarina. Isadora Duncan, la madre de la danza moderna, escribió: si pudiera decirte lo que siento, no tendría necesidad de bailar. Esa noche, después de la primera clase, entendí esa frase con todo el cuerpo. Porque durante 1 hora, alguien me miró bailar, y el mundo no se acabó. No se rió nadie. No pasó nada terrible. Pasó algo hermoso. Alguien me vio. Y se quedó. Galina Ulanova decía que la verdadera técnica del ballet no está en los pies, está en la capacidad de ser vulnerable frente a alguien. Yo no tengo un público de miles. Tengo una webcam y una maestra del otro lado de la pantalla. Pero cada vez que me muestro, estoy siendo más valiente de lo que fui ayer. ¿Sabes cuál es mi sueño? No es bailar en un teatro. No es puntas perfectas. Mi sueño es grabarme bailando, sin miedo, y publicarlo. Todavía no llegué, pero estoy más cerca que ayer. Melissa, si algún día ves esto, gracias. Por sonreír la primera vez, por no dejar de mirarme, por tratarme como lo que soy, una bailarina. Hay personas que nacen en el cuerpo correcto, en el momento correcto, en el lugar correcto para el ballet. Yo no soy una de ellas, pero estoy acá. Hay días en los que mi cuerpo no puede, pero mi alma sigue bailando.